¿El dolor de cabeza que tengo es migraña o se debe a otra causa? ¿Por qué me duele la cabeza? Hoy hablaré en detalle sobre esto. Es difícil encontrar en el mundo a una persona que nunca haya tenido dolor de cabeza. Si tienes cabeza, tendrás dolor de cabeza, pero debemos detectar si existen aspectos perjudiciales y en base a eso buscar tratamiento. O debo determinar si el dolor de cabeza representa un riesgo para la vida o la salud. Si alguien tiene dolor de migraña, ¿cómo lo identificamos? El dolor de migraña suele ser pulsátil, o los pacientes vienen a nosotros y dicen que el dolor es tan intenso que sienten que la cabeza les va a estallar, y ese dolor puede estar en un solo lado de la cabeza. También puede doler en ambos lados, y muchas veces estos pacientes pueden anticipar que pronto les va a doler la cabeza, porque antes de que comience ya sienten un malestar y además notan que no les gusta escuchar a nadie, se sienten irritados. Las cosas normales que normalmente pueden tolerar en ese momento les resultan insoportables, y también se observa que los sonidos anormales o ruidos fuertes no les agradan. No les gusta ver la televisión, no les gusta trabajar en el móvil. Naturalmente pueden sentirse irritados o de mal humor. Posteriormente se ve que el dolor de cabeza comienza poco a poco y va aumentando gradualmente. Y estos pacientes pueden sentir náuseas y en algunos casos incluso pueden llegar a vomitar. Es decir, lo que quiero decir es que el dolor de cabeza puede estar en un solo lado o en ambos lados. Puede haber sensación de náuseas. Al paciente no le gusta la luz y puede que tampoco le gusten los ruidos fuertes. Y en el caso de estos pacientes vemos que existen dos tipos de tratamientos. Uno es el tratamiento que se aplica cuando aparece el dolor de cabeza. En ese caso, queremos que el dolor de cabeza desaparezca rápidamente y al mismo tiempo queremos que no vuelva a aparecer, porque el dolor de cabeza por migraña suele repetirse y se dice que una vez que comienza puede durar de 2 a 3 horas hasta 2 o 3 días. Y siempre les digo a estos pacientes que deben estar preparados mentalmente para que el dolor de cabeza pueda volver. Puede ocurrir una vez al mes, 2 veces al mes o incluso 1 o 2 veces al año. Y en ese caso hay que estar preparados. Y si pueden darse cuenta de que sí, hoy les está empezando el dolor de cabeza, entonces debe tomar el medicamento lo antes posible, porque se observa que cuanto más tarde en tomar el medicamento, menos se absorberá en el cuerpo y por lo tanto el paciente sufrirá más y el dolor será más intenso. La intensidad del dolor de cabeza será mayor, así que este aspecto es importante. Además, en este momento, en el caso de los pacientes, se observa que algunos alimentos también pueden influir. Esto está relacionado con el dolor de cabeza. A algunas personas les duele la cabeza cuando comen helado, a otras les ocurre cuando comen chocolate. Hay quienes sufren dolor de cabeza si no duermen bien por la noche. También hay quienes pueden tener dolor de cabeza si duermen en exceso. Entonces, lo que estos pacientes deben hacer es evitar aquellos alimentos que les causan problemas y además evitar las actividades que les provocan dolor de cabeza. Si a alguien le duele la cabeza al exponerse al sol, en ese caso puede usar un paraguas o gafas de sol. Puede usarlos. Hay personas así. El dolor de cabeza también puede ser causado por el frío excesivo. En ese caso, hay que evitar esas cosas. Y junto con la migraña, existe otro tipo de dolor de cabeza que está relacionado de alguna manera. Lo llamamos dolor de cabeza tipo tensión o el dolor de cabeza que surge por la preocupación, la presión o el estrés. ¿Cómo es este tipo de dolor de cabeza? Generalmente se observa que el paciente no tiene dolor de cabeza al despertarse por la mañana. Pero a medida que avanza el día, cuando va a la oficina, a la escuela, al colegio o realiza sus actividades diarias, el dolor de cabeza va aumentando. Este dolor suele comenzar en la parte posterior de la cabeza o en la zona superior del cuello, y la persona siente como si tuviera una banda apretando la cabeza. Este tipo de dolor de cabeza suele durar alrededor de 1 hora. Los pacientes con este tipo de dolor de cabeza generalmente no tienen náuseas ni sensación de vómito. Tampoco siempre puede predecir de antemano que ese día le va a doler la cabeza. Si tiene este tipo de problema, existe un tratamiento específico para ello, y ese tratamiento es diferente al de la migraña. Sin embargo, hay que recordar una cosa: si lleva mucho tiempo sufriendo dolores de cabeza, no debe ignorarlo, porque la migraña, la tensión o la deshidratación no son las únicas causas de dolor de cabeza. Estas son algunas de las causas más comunes del dolor de cabeza, pero también existen algunas causas poco comunes o secundarias que, aunque son menos frecuentes, pueden ser muy graves y peligrosas para la vida del paciente. Por ejemplo, en primer lugar, puede haber un tumor en el cerebro. En segundo lugar, puede haber una infección o inflamación en el cerebro. Y luego, en la práctica, vemos que el paciente
puede haber un aneurisma en los vasos sanguíneos del cerebro. También puede haber una malformación arteriovenosa, AVM, en los vasos sanguíneos. Si existen estos problemas, el paciente puede desarrollar un dolor de cabeza muy similar a la migraña, sentir náuseas, dolor en un lado de la cabeza y experimentar un dolor de cabeza pulsátil. En estos casos, diferenciar entre estas condiciones es responsabilidad de un médico, por lo que se recomienda consultar a un especialista. Si usted puede identificar la causa exacta de su dolor de cabeza, ya sea migraña, cefalea tensional, cefalea en racimos, o si se debe a alguna otra causa grave o secundaria y recibe tratamiento en consecuencia, entonces podrá estar bien y mantenerse saludable.